Feliz de estar de nuevo con ustedes, emocionada porque tengo una invitada que no solamente hace parte de mi familia, sino que es una joven que está impactando las naciones. ¿Saben quién es, no? Sarita. ¿Cómo estás, Sarita? Bien, Ma, muy feliz de estar aquí contigo en este programa. ¿Alguna vez te había entrevistado? No, creo que en tarima, pero muy espontáneo, como tú eres. Bueno, mi amor, ¿cuántos días faltan para el ta? Bueno, ya falta como un poquito, casi un mes. Casi un mes. Bueno, Sí. yo no sé en qué momento va a salir este programa, Sí. pero es importante saber todo el proceso que tú viviste. Bueno, primero, realmente, ¿hace cuánto te convertiste Me convertí al cristianismo? Bueno. Porque es que muchas jovencitas que son parte de una familia cristiana, de pronto no han piensan que nacido. son cristianas de nacimiento y ya. No, tienes toda la razón. No, pues yo creo que como que a medida que crecí, hubieron marcas que me permitieron conocer que hay un Dios real. Para mí lo primero fue lo del atentado, que te muestra la realidad de que hay un Dios, pero yo creo que ahí yo todavía no tenía una relación personal con Jesús. Vi como su misericordia, vi su gracia que nos salvó, pero como que aún no había tenido o había nacido a una relación personal con Él. De pronto algunos saben del testimonio, otros no, pero lo que a mí más me impactó cuando tuvimos esa adversidad, Sarita tenía 5 años de nacida. Yo me acuerdo cuando nosotros llegamos al hospital y la firmeza tuya y como que tú me dices, mami, tranquila, entra, que te curen, yo me quedo aquí, no te preocupes, y como esa, yo vi esa firmeza o esa valentía en tu corazón. Sí, yo me acuerdo que tenía una tranquilidad, no estaba asustada, no estaba angustiada y ni lloré de nada, y tenía la plena certeza de que Dios iba a orar. Y después de 10 días que mi papá estuvo entre la vida y la muerte, fue ver un milagro, porque no hay otra respuesta. Y ahí fue ver, wow, Dios existe, Dios nos ama, Dios nos protegió. Y ahí empezó, yo creo que esa búsqueda, el ver el ejemplo de ustedes, de mis hermanas, me ayudó muchísimo a tener mi propio encuentro personal. Una característica de Saritas era que era muy activa. Entonces, de pronto estábamos en el Coliseo, en ese entonces la iglesia se reunía en un Coliseo para aproximadamente unas 14,000 personas, y yo me acuerdo que Sarita corría por todo lado, pero cuando César iba a orar, era algo impresionante, era como que tú, ¡ah! Mi papá está orando, voy a ayudarle. ¿Cómo vino ese deseo de orar por la gente, de ministrar? Solo tendrías 8 años, Sí. Cuando estabas en Brasil, oraste como por más de, bueno, no sé cuántos Muchos pastores, sí. No, como que yo siempre he admirado mucho a mi papá y ver la pasión que él tenía. ¿Y a la mamá también? Claro, a mi mamá también, obviamente, pero como ver que mi papá lo hacía con tanta firmeza, era muy natural, y como que siempre he querido seguir esos pasos, y era como un deseo, también era como el tiempo que compartía con mi papá y nos conectaba mucho cuando yo pasaba, cuando orábamos. Y yo siento que ahí también yo crecí mucho espiritualmente, entonces fue algo como un anhelo de ser como mi papá. Yo creo que eso fue lo que me llevó a hacer eso. Pero con la belleza de la mamá. Claro, por supuesto, gracias a Dios. No, tu papá también es guapo. Tiene la mezclita. Bueno. ¿En cuántos años tenías cuando empezó una célula? ¿Empezó tu primera célula? Empecé bien, o sea, empecé una como a los 9, pero era honestamente más juego que célula, pero la empecé. Y yo creo que ya a los 11 años empecé súper bien, ya a enfocarme en hacer una predicación cada semana, en darles. Y ahí empezó como mi entrenamiento en la célula, yo creo. De pronto hay jóvenes que nos están viendo, o mamás o familias, y ellos añoran que sus hijos pues tengan una vida ministerial o puedan desarrollarse desde muy jóvenes. ¿Qué consejo les darías? Pues yo creo que primero empieza con un deseo, el deseo de servirle a Dios. Cuando uno tiene ese deseo es muy natural hablarle a las personas,
no es una carga, el ministerio es algo que uno lo disfruta tanto y yo creo que es eso, para las madres que quieren esto para sus hijos, mi recomendación es oren, que Dios ponga el deseo. En mí fue un deseo y también ver el ejemplo de mis hermanas. Uno como hermana menor siempre quiere como seguir a las hermanas, entonces eso me ayudó mucho a tener el deseo, a predicar, a hablarles a otras personas. Entonces yo creo que empieza todo con ese deseo. ¿Te acuerdas la primera vez que hablaste en un coliseo? Sí, me acuerdo que precisamente había preparado una charla para una célula y tenía la costumbre de mostrarle a mi papá, decirle, papá, mira a ver qué te parece, qué me sugieres, qué ejemplo. Y mi papá la vio y ni me acuerdo de qué fue el mensaje, pero mi papá dijo, no, está muy bueno. Eso fue un sábado. No, Sarita, está tan bueno que quiero que lo prediques mañana en la iglesia. En ese entonces nos reuníamos en un coliseo para 16,000 personas y yo tenía 11 años y yo, papi, no, hay pastores que tienen 1,000 células, hay pastores que se han preparado. Yo no me siento preparada. Y mi papá siempre me ha dicho lo mismo, no, te has preparado toda tu vida. Y yo, por eso, es muy poquito, 11 años. Y él, no, tú puedes. Esa noche casi no dormí, al otro día yo era, Señor, bueno, si tú lo puedes hacer, sabré que solo es por tu misericordia, porque yo qué voy a decir. Y fue la verdad ver un milagro, porque yo me paré y palabras hasta yo misma quedé sorprendida. Obviamente uno para quemar los nervios, yo siempre veía que mi papá se bajaba, preguntaba. Entonces yo hice lo mismo, yo dije, bueno, si a mi papá le funciona, pero era que yo estaba nerviosa, entonces yo me bajé, la mano me temblaba, yo busqué a personas y les preguntaba, ¿cuál es tu mayor sueño? Entonces esa era mi pregunta, pero yo como que ni siquiera les escuchaba que respondían, yo era, Señora, ayúdame. Y le pregunté a una señora, bueno, ¿cuál es tu mayor sueño? Y ella, no, tener un hijo. Y yo ni pensé en nada, o sea, y yo le pregunto, bueno, ¿y qué vas a hacer para tener un hijo? Y todo el coliseo se ataca de la risa y yo en mi inocencia, y luego caigo en cuenta y yo, ay, discúlpame, no. Y ella era así roja. Y yo, bueno, entonces eso no me ayudó, me puso más nerviosa. Pero luego ya empecé a fluir y fue la gracia de Dios. ¿A cuántas naciones has ido a predicar? No sé exactamente, pero he podido acompañar a mi papá a muchas convenciones G12. ¿En los 5 continentes? En los 5 continentes. ¿Y cómo te sientes ahora cuando tú te subes a un público, pues en la tarima, a hablarle a mucho público? Sí. ¿Cómo ves el respaldo? Yo creo que uno siempre va a tener como nervios de la responsabilidad, yo creo. Yo siempre que me subo, sé la responsabilidad y eso es lo que me da nervios, como, uy, Señor, que sea la palabra, ayúdame, que no sea yo. Y siempre yo creo que hay, claro, antes de predicar, pero ya una vez estoy, ya yo sé que el Señor me va a respaldar, pero es más nervios de la responsabilidad que uno tiene en llevar el mensaje de Dios. Entonces, no lo veo como algo supremamente fácil, es mucha preparación, mucha oración, pero y mucho estudio. Claro, porque a veces creen que solo es la unción. Sí, y lo otro, ¿qué estudias, Sarita? Estoy estudiando gobierno y en Estados Unidos se puede hacer 2 carreras, por decirlo así, gobierno y teología. ¿Y te ha gustado tu carrera? Me ha gustado mucho. ¿En qué universidad? Es en una universidad americana, de las mejores cristianas, se llama Regent University. Entonces es muy bueno porque es como los 2 fuertes de mis papás, que es la teología, mi papá más, y el gobierno más tú. Y yo creo que el Señor me dio la mezcla de los 2, entonces la carrera me ha encantado. Muy bien. Bueno, Sarita, ¿cuál ha sido el mayor oso de tu vida? O sea, así como la pena, no. El mayor oso de mi vida, no sé, de muchos, no tantos, pero ¿cuál? Bueno, yo muchos años dancé en tarima y yo creo que el oso más grande fue en una convención en Ecuador,
empezamos a lanzar agua a todo el mundo y él obviamente se regó un poquito en la tarima y estábamos así en todo el centro, todo el mundo nos está viendo y yo empiezo a correr como para de nuevo unirme al grupo y claro, pisé el agua y me caí durísimo y uno se para así como si nada, pero no, qué oso, todo el mundo me vio, yo así, qué pena, ya, pero bueno, son muchos, pero ese fue uno que Sarita, dejó ¿cómo una empezar? marca. Bueno, lo que es las danzas, que es algo tan lindo que ha dado la misión carismática. Sí. ¿Tú has seguido en danzas? Bueno, no mucho, pero sí quiero retomar, la verdad, como que... Que venga algo nuevo. Sí, pero la danza es súper importante ahora. A mí estudio se ha fortalecido mucho, pero quizás yo no he podido estar así de lleno entrenando semana tras semana por muchos compromisos con mi papá, las convenciones, a veces limita, pero siento que es una fortaleza que Dios le ha dado a la iglesia de llevar el mensaje diferente. Cuando tenías 14 años, tú me dijiste algo, mami, quiero ser tenista profesional. Cuéntanos esa etapa de tu vida. No, pues fue un día que un pastor aquí de la iglesia, él tiene su propia academia, y me invitó un día. Yo nunca había jugado tenis, y como que fue algo natural, no fue que era perfecta, pero empecé a jugar, y empecé a tomar clases todos los días. Luego en Estados Unidos encontré una academia, estaba entrenando 6 horas al día, o sea, así súper, y me empezó a gustar muchísimo y empecé a ver potencial, pero no era el llamado de Dios para mi vida, y de una yo entendí, Dios me dijo, no, el ministerio, tenis, y yo dije, no, el ministerio. Y ahora tenis es mi hobby, es la forma como también comparto con mis hermanas, con mi papá, como que Dios también ha usado el deporte para unir mucho la amistad con ellas y con mi papá. Y con la mamá es que todavía no me he entrenado, pero me voy a entrenar. Sí, madre. Va a ser una de mis metas para el 2016. Amén, yo veré. Bueno, muy bien. Sarita, y del corazón, yo sé que falta un mes para casarte, pero ¿hubo algún momento así, bueno, que vinieron pensamientos en esa área? ¿En qué edad? Como que tú dirías, ay, no, pues... pues pronto... es que yo creo que hoy todo gira en torno de eso, las películas hablan de eso. Del romance. Del romance, de tener novio. ¿Tú alguna vez así soñaste con ese príncipe? No. ¿No? Pues no, honestamente soñé con una persona, pero no así como tan así. Soñaba más como en casarme bien, pero honestamente me costaba como orar por eso, porque yo no quería ser, Señor, quiero una persona así, alta, esto, no, como que me sentía rara. Entonces yo siempre oraba, Señor, yo no sé escoger, ayúdame a escoger, y yo sé que lo que tú escojas va a ser lo mejor. Ya entendí por qué el Señor me puso a mí a orar. Entonces, no oró Sarita, sino me tocó a mí una noche de oración. Es bueno, verdad. pero cuando tú empezaste a viajar, yo me di cuenta que habían muchos interesados. En Asia, cuando estábamos con unos pastores de Asia, ay, Pastor César, qué lindo, Sarita, que se conociera con mi hijito. En Europa, en Estados Unidos, bueno, coméntame. Esas personas que se acercaban a ti, ¿tú qué, bueno, tú veías potencial o no, como dices? Nada, o sea, yo con, por ejemplo, los de Asia, no tengo nada en contra de los de Asia, pero no era tanto mi tipo, entonces yo era como, no, Señor, de otro país, de otro continente, bueno, la verdad ninguno me llamaba así mucho la atención y era mejor, o sea, yo creo que sí hubo un momento donde uno puede confundirse, pero ahí es como estar firme en la palabra. Si uno, es lo que dice la palabra, cuando Pablo le escribe a Timoteo, a vosotros jóvenes, porque sois fuertes en la palabra. Entonces yo creo que eso es lo que me hizo fuerte, el estar en la palabra, el estar como conectada a diario. Bueno, hablando de eso, ¿cómo haces tú tu devocional?
para Bueno, luego seguir en lo sentimental, porque me parece que la palabra es lo que me lleva sí, a tener una la formación y un palabra- carácter yo- para no equivocarme en esa decisión. Yo creo que la palabra ¿cómo me- estudias la Biblia? Bueno, yo creo que sobre todo a mí lo que me ayuda mucho es que sea lo primero que yo hago en el día, porque o si no uno se ocupa, luego uno está cansado, luego como que uno no está tan dispuesto a escuchar. Siempre empiezo, trato de estudiar algunos capítulos del Antiguo Testamento, algunos del Nuevo, un salmo y un proverbio. Ha sido como una costumbre que siempre he tenido. Una disciplina de todos los días. Una disciplina. ¿Cuántos capítulos al día? Normalmente el mínimo que yo como que me propongo son 5, pero no leerlos solamente, sino poder profundizar, si hay un verso como que en verdad me llegó, profundizar en ese verso, poder lo que dice la palabra, meditar en la palabra. Y siempre cuando recibo como ese verso clave del día, con ese verso es el que me ayuda mucho para la oración. Entonces siempre normalmente empiezo con el estudio de la palabra y eso como que ya abre los cielos para el tiempo de oración, ya uno está como preparado y eso me ha ayudado mucho, mucho. Sarita, un joven en Miami que de pronto estaba interesado en ese, como en ese aspecto, quería acercarse a ti. Y ahí, ¿qué fue lo que tú hiciste? Porque aparentemente pues se veía un joven que reunía todas las condiciones, pero ahí, ¿qué pasó? Bueno, yo me acuerdo que él había insistido así muchísimo y yo como que no. ¿Por varios años? Por varios años, sí. Y luego, no sé si fue un momento de debilidad, no sé, yo dije, bueno, pues intentemos como conocernos, pero nada más, no un proceso, nada. Entonces me acuerdo que yo en esa época estaba más aquí, en Bogotá, y él vino un mes. Y la verdad fue el mes más largo de mi vida porque no me sentía libre. En ese tiempo hice lo que mi papá siempre me ha dicho, cuando uno no está seguro, hacer un ayuno que él llama como un ayuno de muerte, donde uno dice, Señor, haz algo, háblame, muéstrame. Y me acuerdo que hice ese ayuno así súper con todo el corazón y el Señor me habló por medio de su palabra. O sea, Dios siempre me ha hablado mucho por medio de la palabra. Y un verso muy específico que decía, no mire su apariencia, no mire su estatura, porque el Señor dice no, por decirlo así. Y yo como que dije, bueno, Señor, confírmame esto con un sueño. Y yo nunca sueño, tú sí, mucho, pero yo... Por eso me dejan dormir un poquito más y que no me despierten. Si yo sueño en serio es un milagro, porque yo nunca me acuerdo de mis sueños. Y esa noche yo tuve un sueño y yo lo citaba a él a un restaurante y le decía, mira, Dios me habló y me dijo que tú no eras la persona. Te deseo lo mejor, sé que Dios tiene a alguien para ti, pero no soy yo. Y me despertaba. Y fue súper específico, o sea, más específico no podía ser. No necesitaba interpretación. Y inmediatamente yo corté todo y fueron ahí a entregarle esa área totalmente al Señor. Pero en serio fue solamente un mes donde Dios me guardó. Y de eso, al momento en que no conociste a Lau, ¿pasaron cuánto tiempo? Pues eso fue, no me acuerdo exactamente el año, creo que fue en el 2012, si no estoy mal, al finalizar el 2012. A comienzos del 2013 vino la profeta Cindy Jacobs y yo lo que menos quería era de sentimientos, yo estaba como... Y ahí ella todo lo que me habló fue de eso, de la persona que Dios iba a traer. Y me dijo, yo no sé, pero yo siento que Dios ha cerrado puertas, me decía. Puertas, porque Dios... Puertas en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Colombia. Y me dijo, porque el Señor dice, yo no voy a permitir que tú le entregues tu corazón a la persona incorrecta. Y ahí eso como que trajo paz de que, Señor, gracias porque tú sí estás protegiendo como esa área. Al mes yo estaba en Brasilia, en una convención, tú estabas en Sudáfrica, y ahí fue donde Dios te llevó a orar por esa área porque había pasado por eso. Y ahí fue donde yo conocí a Lau, pero ahí simplemente lo conocí como persona, pero no fue que hubo un impacto, amor a primera vista, no, fue que ahí empezó todo. Era el hermanito de tu amiga. El hermanito de mi amiga, Muy exactamente. Bien. Bueno, Sarita, ¿en qué momento realmente tú ves el interés o empiezas a sentir, no sé, dicen que a veces son mariposas en el estómago, no sé, o como que uno se pone nervioso?
¿Qué pasó en ti? Pues no, fuimos al Mundial en Brasil, gracias a que tengo un hermanito muy lindo, muy aficionado al fútbol. Terminamos toda la familia yendo al Mundial y ahí esa familia fue nuestra familia anfitriona, por decirlo así. Cuando yo lo conocí, yo lo veía muy chiquito, lo veía así flaquito, re flaquito, o sea, yo no, es un niño. O sea, y ya para el Mundial había crecido, entonces yo lo vi, wow, se creció, pero bien, pues normal. hoy está como interesante el hermanito. Y yo soy muy amiga de la hermana de Rebeca. En la casa teníamos una mesa de ping-pong y me acuerdo que todo empezó porque Rebeca no sabe jugar nada y Lau sí, entonces empezamos a jugar casi todo el día en la casa y ahí empezó la amistad. Y ya al finalizar el viaje... el consejo es juegue ping-pong. O sea, bueno, ya al finalizar el viaje, obviamente uno está orando por eso, pero yo no lo veía a él como una posibilidad. Al finalizar el viaje, me acuerdo que mis hermanas por algún motivo no pudieron salir ese día y terminamos yendo como, bueno, Yoji, Celi, las niñas, Rebeca no pudo ir y terminó en sí compartiendo solamente Lau y yo. Y ahí fue como la primera vez que estábamos como hablando y como que uno piensa, pero no fue, ay, ya lo amo, no, porque no lo conocía. Pero le viste los ojos más bonitos. Pero pues uno como que dice... Empezaste a mirar, uy. No, y fuera de eso, bueno, fuimos a cine con unas personas, con el hermanito de él, con otro, pero terminábamos los dos y fuera de eso era una película así re romántica. Y yo, uy, no, señor, ¿será esto una señal? Y ahí empezamos a hablar mucho y no fue ya el hermano de mi amiga, sino ya se convirtió en mi amigo. Entonces yo creo que ahí empezó todo y de la amistad nació todo. ¿Y qué es lo que más te encanta de él? ¿Qué es lo que más me encanta de él? Bueno, muchas cosas, pero yo creo que lo que más en serio es el corazón que tiene, que es súper, súper tierno, súper noble y es súper buena gente. Yo a veces soy re sarcástica y yo creo que él me hace ese balance de ver como, de creer en todo el mundo. Él es súper buena gente con todo el mundo, hace sentir especial a todo el mundo. Y yo, la verdad, eso fue algo que me encantó. También me encantó que él nunca fue como intenso conmigo, él supo esperar los tiempos y bueno, sabe escuchar a Dios. Físicamente, ¿qué es lo que más te gusta de él? Porque Bueno, también hay personas que pueden decir, ay no, yo quiero el que mande el Señor, pero uno le ve la cara y si todas las mañanas me va a levantar y voy a ver esa carita, de pronto me tiene que gustar un poquito. Lo chistoso es que, bueno, obviamente por mi estatura yo siempre quería a alguien más alto, como que yo, Señor, para salvar la raza Castellano. que puedan salir los niños ahí. Y yo siempre algo que yo como que oré fue por una sonrisa así, wow, y ojos grandes. Siempre como que algo que me gustaba mucho era cuando tenían así la sonrisa. Entonces tú decías, re linda. abre la boca. Déjame ver tus dientes. No es. ¿Te lavas bien los dientes? Sí es. Y cuando oré por Lau, hice el ayuno, la descripción que la palabra me daba era que era de buen parecer, ojos grandes y hermoso. Y decía trigueño, como un poquito moreno. Y Lau no es blanco, él es más como con textura más. Entonces la descripción en serio fue como una confirmación a lo que él es. Bueno, pero cuéntame, ¿él es romántico? Él es súper romántico, o sea, la verdad que lo sé porque me ha hecho a mí una persona más romántica. Hijita, y bueno, ¿cuánto llevas de novia? ¿Cuántos meses? Llevamos desde como desde marzo, desde mi cumpleaños. ¿Amigos cuánto tiempo? Amigos duramos como casi 9 meses, así de amigos, solo amigos, nada romántico, nada, solo amigos. ¿De novios? De novios también 9 meses vamos a durar. Sarita, ¿por qué tú me dijiste que te querías casar este año? Porque es que ella es súper convincente.
Me dijo, mami, yo quiero ser antes de que termine este año. Pues en mi cumpleaños Dios me dio una palabra que era de María y José, como ellos tuvieron una relación diferente. Y el Señor lo enfocó, me habló a mí refiriéndose a mi noviazgo, que decía que aunque ellos estaban juntos, María concibió del Espíritu Santo, pero en todo ese tiempo no hubo ningún contacto físico entre José y María, y fueron 9 meses. Y ahí como que yo dije, bueno, Señor, yo siento que así es el noviazgo que tú nos quieres dar, que sean 9 meses donde concibamos el sueño que tú tienes para nosotros como matrimonio, y que sean 9 meses donde no sea como los otros noviazgos, o sea, no mucho contacto físico, y lo que yo le dije al Señor, un compromiso de nada de besos ni nada de eso, hasta el día del matrimonio. ¿Tú nunca te has dado un beso? Yo nunca me he dado un beso. Solo tu mamá te ha dado un besito. Ven, yo te doy un besito. Gracias, mamá. Pero no querías esos besitos. No, y eso en verdad lo hemos podido hacer por la palabra, porque la palabra. Entonces cuando yo recibí esa palabra, yo hice cuentas de marzo, cuánto tiempo es, son 9 meses hasta diciembre, y ahí fue cuando te convencí. O sea, que el primer beso va a ser en el altar cuando te cases. El primer beso va a ser en el altar y delante de todos estos testigos y delante de Dios. Wow, ese beso. Ay, no, entonces el canal G12 le va a tocar estar allá porque como lo registramos, esto tiene que ser... Vamos a ver. Y tiene que ser así como de película, que te... Lo tenemos que ensayar. Vamos a ver. No se puede ensayar porque... Ah, cierto que eso no se puede ensayar. Bueno, en tu imaginación, es la visualización. Gracias, ma. Bueno, mi amor, tú vas a ir a vivir a Brasilia. Yo voy a vivir a Brasil, a Brasilia. Que es la capital de Brasil. En un momento te vino como una nostalgia de que, ay, porque tú estás feliz aquí en Bogotá, con los jóvenes. Yo sé pues que los aviones, Miami, está tu familia, sí. Está tu mamita, esta soy yo. No, entonces, claro, porque yo asumía, todas mis hermanas ya son casadas y siempre el esposo pues se va con nosotros y es como de nuestra familia. Entonces cuando yo empecé con Lau, yo de una asumí eso, yo no, él se va y punto, ya, no hay discusión. Pero cuando Dios me empezó a hablar, como dejarías tu familia, dejarías eso, como... y lanzarte a lo nuevo que yo tengo, fue creerle a Dios, fue literal decir, amén, Señor, pues si tú me pides esto, yo lo hago. Uno obedece, pero al mismo tiempo tiene que soltar, tiene que ser un desprendimiento. Mi oración fue, Señor, que no haya tristeza en mí. Cuando yo vaya, que no haya tristeza, porque no quiero estar allá llorando. Dije, no, Señor, que allá sea un tiempo alegre. Y el Señor me habló por medio de su palabra. En 1 Samuel, cuando Ana tenía esa aflicción, y dice la palabra que derramó su alma delante de Jehová. Y yo hice eso. Yo dije, Señor, así me siento, no quiero sentir esto ni esto. Y luego dice que después de que ella derrama su alma en el lugar correcto, dice, se levantó de ahí y nunca más hubo tristeza en Ana. Ay, ¿será que tú puedes orar por mí? Porque de pronto que la hija se vaya es la última. No, y Sarita, y si el Señor me habla que me vaya a vivir a Brasilia, ¿ya claro, me recibes? Ma, te recibo con brazos abiertos. Lau no me va a mirar como la suegra. No. No, tú eres una segunda mamá chévere. Bueno. Sí, entonces fue también creer la palabra y en serio desde ese momento toda tristeza se fue. Y también lloraba que mis papás tuvieran paz, que mi familia, porque no era fácil, mi familia no me ayudaba, mi familia, tú te vas, pero ¿por qué? ¿Qué vas a hacer allá? Y yo así con esa lucha, yo, Señor, ayúdame. Pero como que ya después vino esa paz a todos. Familia, hablas de las hermanas, porque la mamá... Sí, de mis hermanas que son mis mejores amigas, me decían, no, ¿qué vas a hacer allá? ¿Por qué te vas? Ves solo un año y te regresas. Entonces yo estaba considerando eso, yo voy, pero yo me regreso. Pero el Señor igual por medio de su palabra, un día en un avión llegando a Brasilia, me habló tan claro y me dijo, todos los grandes siervos de Dios salieron no pensando en regresar. Si Dios los regresaba, amén, pero ellos no salían con un corazón dividido. Y ahí me llegó tanto y yo dije, Señor, yo salgo y yo sé que tú eres perfecto y que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, pero yo no voy a ir
pensando en devolverme rápido. Yo voy a ir hasta cumplir el propósito y cuando el Señor me quiera, claro, Él me va a regresar y es como ir con un corazón desprendido, fue lo que Dios me habló. Sarita, me gustaría que hoy, para terminar el programa, bueno, tendríamos hasta para otro programa, no, más bien después de la luna de miel te invito. Bueno. Digo, ¿cómo te fue? ¿Qué tal los besitos? ¿Te gustaron? Listo. No, por lo menos a mí me han encantado. Llevo 40 años dándome picos y me han gustado mucho, mi amor. Qué bueno. Bueno, ahí miramos. Eso te van a gustar. Listo. Bueno. Súper. Pero yo veo que tal vez hay personas que no se han realizado en lo sentimental. Entonces, ¿qué consejo les darías? Primero, les diría, no se angustien, aférrense a una promesa. Es lo que mi papá siempre habla, la promesa es lo que cambia todo. Y cuando uno tiene la promesa, ahí son los 4 pasos que mi papá habla. Si uno tiene la promesa, lo siguiente es poder visualizar el milagro, que ustedes vean la promesa una realidad. Lo tercero es cambiar la manera como uno habla. No hablar, ay, me voy a quedar sola, voy a quedarme solterona, nadie me quiere. No, pero es cambiar. Si Dios lo dijo, o Él solterón. Lo hará. O solterón, o sí, exacto. Y lo cuarto, que a veces es quizás donde las personas más luchan, es perseverar. Es que a pesar de que nada se ve, uno dice, Señor, pero no hay nadie. Es si uno tiene la promesa, uno creer a la promesa. El padre de la fe, Abraham, fue un experto en eso. Él tuvo la promesa, pero él nunca soltó la promesa. Y yo les diría eso, Dios es un Dios de milagros y Dios siempre cumple sus promesas. ¿Qué tal si terminamos con una oración? Claro. Para que tu mamá no vaya a llorar el día del matrimonio. No, vamos a orar para que todos los que se quieran casar, que el 2016 muchos matrimonios. Amén. Pero amén. En la bendición de Dios. Sí, en la bendición de Dios. Y de pronto que no se den piquitos cuando están de novios, evitan las tentaciones. Es verdad. No. Y yo creo que no hay necesidad de ese contacto físico. Esperen, y es como un ejemplo que se da. Eso es importante. Sí. No, pues los invito a todos los que nos están viendo, que anhelan esto, que tienen este milagro, que puedan cerrar sus ojos ahí donde están, poner su mano en su corazón y simplemente hagan esta oración conmigo. Digan, Señor Jesús, hoy te entrego mi corazón, te entrego mi área emocional. Te pido, Señor, que me hables por medio de tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es real. Señor, entrego toda herida del pasado que quizás me había dejado un trauma. Hoy te entrego lo que soy, creo en tus promesas, visualizo el milagro, confieso la promesa y voy a perseverar hasta que se haga una realidad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo sé que Sarita va a tener el gran desafío de aprender portugués. ¿Sabes algo? Sí. ¿Qué tal si despides el programa en portugués? No sé. Deus abençoe. Chao, gente. Dios les bendiga. Bueno, unas vacaciones en La Guajira. Cuéntanos qué fue lo que pasó, en qué año y ese momento un poco difícil, pero cuéntanos. Bueno, pastora, esto fue el 9 de enero del 2013. Estábamos de vacaciones con toda mi familia. Era la primera vez que salíamos con mis padres, con mis hermanos y mis hijas, con mi esposito. Estábamos acampando en Santa Marta, en el Parque Tayrona, que es hermosísimo, y luego de ahí íbamos a ver las estrellas en La Guajira. La verdad, las vi antes. Tuvimos un accidente tremendo. Ya hoy me río porque ya tuvimos un tiempo para llorar. Pero la verdad fue algo tremendo porque el automóvil donde íbamos, no se sabe si fue el eje del carro o una llanta que se estalló. La verdad fue pérdida total. Íbamos más o menos a 100 o a 120 kilómetros por hora en la vía de Santa Marta a Riohacha. Y ahí sí literalmente mi vida dio muchas vueltas, 8 vueltas, en las cuales 2 de mis hijas, las más pequeñas, de 6 y 8 años, Nicole y Natalia, salieron más de 20 metros despedidas y una tuvo fractura en cráneo, la más chiquita fue reconstruida en su rostro, perdió su orejita, la reconstruyeron. Y Alejandra, la mayor, que en ese momento tenía 11 años, ella iba a salir por el parabrisas y yo la tomé. Yo pienso que uno hace cosas como mamá que uno no logra imaginar en momentos así tan difíciles.
Mi esposo había perdido el conocimiento porque se pegó con el paral del carro. Y en ese momento, que era un día totalmente azul, lleno de luz, se volvió oscurísimo, pero vi como la mano del Señor estaba ahí también.